Bueno, os voy a contar un poquito cuáles son las cualidades que yo creo que tiene que tener un auditor interno. En este caso, pues bueno, como procedo de la banca y he trabajado ahí muchos años, pues las cualidades que tiene que tener un auditor interno en banca. Tiene que ser una persona objetiva. ¿Objetiva en qué sentido? En que no se debe de ver influido por nada. Tiene que ser una persona competente, lógicamente. Tiene que ser una persona de confianza. ¿Por qué de confianza? Porque auditoría interna lo que hace es manejar mucha información y mucha documentación de carácter confidencial y muy confidencial. Por lo tanto, tiene que ser una persona de confianza y tiene que ser una persona íntegra. Muchas veces en la organización se conocen a los distintos auditados y lógicamente muchas veces no es fácil auditar a personas que tú conoces, con lo cual tienes que ser una persona íntegra también. Además de eso, un auditor interno perdón, tiene que tener una serie de cualidades. Hay una serie de características comunes y luego haremos una diferenciación entre las características que tiene que tener un muy buen auditor interno, que ahora diré cuáles son. Tiene que ser una persona con una capacidad analítica potente. ¿Por qué? Porque tiene que desglosar procesos, situaciones, partes complejas en partes cada vez más simples. Y eso requiere, lógicamente, entrenamiento. Tiene que ser una persona organizada. También tiene que ser, se maneja mucha documentación, mucha información y hay que distribuir el tiempo, el espacio, etcétera. Tiene que ser también una persona con buenas dotes de comunicación, tanto verbal como escrita. Tiene que tener buena relación con terceras partes, porque auditoría, lógicamente, auditoría interna se pone en contacto con terceras partes de la organización, como pueden ser supervisores, auditores externos, y también, lógicamente, con las áreas auditadas. Con las áreas auditadas tiene que haber muy buena relación porque tiene que haber una coordinación de absolutamente todo. Tiene que ser una persona también con una capacidad de actualización de la normativa que está en constante cambio y tiene que tener una capacidad de actualización potente, buena. ¿Vale? A nivel técnico, más técnico, pues bueno, tiene que tener también cualidades a la hora de manejar muchos datos para establecer ciertos patrones de comportamiento, con lo cual, pues bueno, es bueno que tenga cualidades, skills en relación a gestión de hojas de cálculo, de bases de datos, etcétera. Y luego para mí, después de formar a mucha gente durante muchos años, hay una serie de cualidades que marcan la diferencia entre un auditor interno estándar y un auditor interno bueno. Para mí, muy importante, tiene que ser atento al detalle. Cuando digo atento al detalle, no solamente me refiero a la hora de elaborar informes, de que sea todo muy preciso, que eso lógicamente debe ser así. Me refiero más atento al mínimo detalle que nos pueda hacer pensar algo, sospechar algo. La segunda cualidad que tiene que tener un muy buen auditor interno para mí es tener la capacidad de reconocer la naturaleza no objetiva, la naturaleza no obvia de las cosas. Es decir, que se pregunte por qué pasa esto, esto es extraño, esto no me huele bien, no tiene que tener esa capacidad. Y por último, la última capacidad que tiene que tener un muy buen auditor interno es tener es tener la capacidad de rápidamente darse cuenta del funcionamiento de un proceso, de una situación. Cuando llegas a un centro, tienes que rápidamente ver cómo funciona esto también te lo da, lógicamente, la experiencia. Y eso es todo. Muchas gracias.